Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse a través de la plataforma Gaby Neuropedia. Para los que no me conocen, soy María Gabriela Jiménez, neurólogo infantil, y esta plataforma tiene varios objetivos. Uno, tratar temas de interés médico, por supuesto, en el área de neurología infantil. Ser una puerta para informar, para documentar temas de interés, de contenido valioso. Tiene un objetivo social de prestar ayuda a todas las familias y pacientes que tengan alguna condición de salud, y muy especialmente, y debo decir que es una de mis debilidades, esta es una puerta y una ventana para dar a conocer aquellas enfermedades huérfanas, aquellas enfermedades raras. Aun cuando son infrecuentes, es muy importante dar una ventana y sacarlas de la oscuridad para que se hagan nuevos programas de investigación, para que haya nuevos programas de ayuda, porque aun cuando son infrecuentes, las personas que la padecen de verdad que la pasan mal buscando ayuda. Y ya cuando son justamente las 7 de la noche, este live de hoy que hemos titulado Autismo y después del diagnóstico, ¿qué? Es una pregunta muy frecuente que nos hacemos todos los padres. Y quiero empezar diciendo que como padres hay momentos en la vida que siempre recordamos, esos momentos memorables de nuestros hijos, cuando dan sus primeros pasos, cuando dicen sus primeras palabras. Pero hay un momento en los cuales los padres nunca olvidan, cuando reciben un diagnóstico: tu hijo tiene autismo, o tu hijo tiene epilepsia, o tu hijo tiene el síndrome tal cosa. El día, la hora, el lugar jamás se olvida. Y si la persona que está transmitiendo este mensaje no tiene la empatía suficiente para dar un diagnóstico, que es una condición que es de por vida, este diagnóstico, lejos de ser una respuesta a muchas preguntas, es una condena si no adiestramos y enseñamos a los papás desde el corazón. Y cuando estos papás reciben este diagnóstico, tu hijo tiene autismo o tu hijo tiene trastorno por déficit de atención y hiperactividad, se sientan en un callejón sin salida y se plantean justamente la pregunta que lleva este live de hoy. ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? ¿Qué viene ahora? ¿Qué programa debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Cuál es la dirección? Y si a esto sumamos otra situación: soy inmigrante, no tengo documentos, no tengo seguro médico, no tengo papeles, no tengo dinero, ¿a dónde voy? Entonces, este es el objetivo del live de hoy, que las personas que se están conectando puedan aprovechar para hacer sus preguntas y recordarles que además de esta plataforma Gaby Neuropedia, recientemente hice la publicación de mi más reciente libro, El autismo puertas adentro. Y uno de los objetivos de este libro, más que hablar del trastorno del espectro del autismo, es abrir puertas de esperanza, manejar el duelo, y que este diagnóstico, lejos de ser una condena, sea la respuesta para seguir luchando y sacando nuestros niños adelante. Mi invitada de hoy es muy especial. Vanessa Green es una compatriota porque también es venezolana, igual que yo. Nos conocimos hace mucho, pero hoy ha sido muy mágico la forma en que nos encontramos por aquí. Y ella no solamente nos va a hablar desde el punto de vista de su trabajo, ya que ella trabaja en un centro que brinda justamente apoyo a familias y a niños que tienen trastornos del desarrollo. Ella tiene un hijo con autismo, así que desde sus propios pies nos va a contar todas las cosas que ella pasó en los Estados Unidos para poder brindarle todo el soporte a su hijo. Así que aprovechen esta oportunidad de oro, porque ella está hablando en primera persona. Ella está hablando con fundamento de causa, porque ella es una mamá azul también. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero que le demos la bienvenida a Vanessa Green. Es una chica encantadora. A ver, ¿me escuchan? Te escuchamos, mas no te vemos. Ok. Aquí Creo que la jugando cámara con... está al revés. Ahora sí. Miren qué guapa, ¿eh? Vanessa, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Vanessa habla perfectamente español e inglés. Así que hoy vamos a hablar en nuestro propio idioma y vamos a aprovechar a hacer todas las preguntas, incluso para mí, porque muchas veces me llaman y me dicen: doctora Gaby, ¿qué hago? Y no sé qué responderlo o a dónde derivarlo.
Ya tenemos 30 personas conectadas, estoy muy contenta y igual las personas que no se pueden conectar en vivo, esto va a quedar grabado en mi plataforma y luego lo van a poder ver también en mi cuenta de YouTube. Así que esto va a estar grabado para que lo puedan ver en diferido. Vanessa, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Y lo primero que quiero es que nos hables un poquito de ti, de dónde eres y exactamente en qué consiste tu trabajo. Bueno, primero que todo, gracias por brindarme el espacio, gracias por la invitación. Me emociona mucho estar aquí y agradecerle a todos los que están conectados en este momento que están dedicando este tiempo que por ahí dicen uno regala dinero, pero tiempo es difícil regalar, así que es bastante importante. Y bueno, mi nombre es Vanessa Green. Tengo viviendo en los Estados Unidos 22 años ya. De hecho, he vivido más tiempo en los Estados Unidos que lo que viví en Venezuela. Soy de Maracaibo, Venezuela. Y mi trabajo acá, bueno, he tenido muchos trabajos y todos han estado de alguna manera relacionados con trabajar con personas que tienen algún tipo de discapacidad. Pero ahorita, el día de hoy, trabajo para el departamento, se llama el Departamento de Discapacidades del Desarrollo del condado en el que vivo, del condado de Washington. Y mi trabajo en particular es, soy coordinadora de servicios. Wow. Yo coordino servicios, a lo que le llaman el wrap-up, todos los servicios que van envueltos para el soporte y la evaluación de una persona que tiene un problema o tiene una discapacidad del desarrollo. Ok, en los posts anteriores que yo colgué en mi Instagram es para que conozcan un poquito lo que son los trastornos del neurodesarrollo, pero básicamente dentro de los más frecuentes no solamente está el trastorno del espectro del autismo, también están los trastornos del aprendizaje, lo que es dislexia, disgrafia, así se llamaban anteriormente, la discapacidad cognitiva, lo que antes se conocía como retardo mental, otras discapacidades sensoriales, por ejemplo, déficit auditivo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros. Pueden revisar la lista nosotros, en los pasos anteriores coloqué en la definición para que la gente también pueda ver no solamente autismo, incluye muchísimas otras condiciones. Vanessa, y me gustaría saber que nos hablara un poquito de tu historia personal, porque mira, siempre has estado relacionada en esta área, pero hay una motivación en ti que ha hecho que te haya empujado a buscar este tipo de empleo o a dedicarte a ese tipo de trabajo. Sí, es cierto. Pues hace 16 años, 17 años, quedé embarazada de mi primer hijo, hace 18 años, quedé embarazada de mi primer hijo. Como mamá primeriza, pues siempre había como que esa curiosidad de que quiero ser la mejor mamá. Y quiero, ¿sabes? Y yo tenía como todo preparado, todo listo, todo, ya yo sabía cómo iba a ser todo. Mi hijo nace y tuvo un desarrollo prácticamente normal cognitivo, a nivel cognitivo y motor. No presentó ningún problema motor fino um, y, a, y, a, y a los, de hecho, él caminó a temprana edad, caminó a los casi 9 meses, él se sentaba, tenía contacto visual y tenía un desarrollo bastante normal. Sí, esperado, iba con los milestones, ¿no? Cuando él cumple 13 meses, yo empiezo a notar de que ese contacto visual estaba disminuyendo. Empiezo a notar que las palabras que había empezado a decir ya no las decía. Empecé a notar de que dejó de apuntar cosas, dejó de repetir y ¿sabes? La mímica de las cosas que uno le decía. Y empezó como a aislarse. En vez de estar con los niños, él iba y se jugaba y se sentaba a jugar solo. Esto llamó mi atención y voy a hacer un referente acá porque en los Estados Unidos hay una evaluación que se le llama ASQ, el ASQ. Y esa evaluación fue diseñada para ir determinando los valores en donde el niño está evolucionando y en donde el niño no está evolucionando con respecto a los
chart de Claro, para su comparación. edad. Y en ese Sí, momento que tú notaste eso en tu hijo, ¿tú estabas en Venezuela o estabas ya aquí no, en los mi hijo Estados Unidos? nació acá, mi hijo nació acá. Ok. Entonces, las mamás cuando van y llevan a los niños acá a consulta, siempre si son de 6 meses, 9 meses, 12, 15, 18, 20 y 24, siempre te dan el ASQ. Y bueno, yo respondí el de los 13 meses y cuando hablé con la doctora le dije, mire, yo estoy preocupada porque pues sencillamente estoy notando esto. El niño no está jugando, no está interactuando y ya, para, ¿sabes? Mamá primeriza, yo tomaba mis fotos y el niño no me miraba a la cara, siempre esquivaba la mirada. Ella me dijo, no, eso puede ser normal, no te preocupes. Yo me quedé con la incógnita, empecé a buscar información y claro, tenía otros niños que esto es completamente normal. Nosotros tendemos a compararnos. ¿Qué está Sí, haciendo el sí. otro niño y por qué mi hijo no lo hace? Eh, Vamos a la consulta de los 15 meses y yo le dije que pues que yo necesitaba saber si a mi hijo le pasaba algo, porque estaba ya a los 15 meses ya el contacto visual era casi nulo y me di cuenta que movía mucho las manitos. Entonces yo, sabes, me quedé con eso, empecé a notar las cosas que yo veía que no él no estaba haciendo o que había dejado de hacer. Y cada vez que iba a la consulta, se las presentaba a la doctora. A los 15 Quiero meses, puntualizar él, en eso que tú estás diciendo, que es un rasgo muy importante y que es muy frecuente en hasta en el 30% de los pacientes dentro del trastorno del espectro del autismo se puede observar. Lo comento también en el libro que se llama Regresión Autista. eso. Nenes que vienen Ujú. normal, vienen hablando, adquiriendo palabras normal y en un punto dejan de decir Ujú. palabras y empiezan a hacer un cambio en su socialización. Esto es muy importante puntualizarlo Ujú. porque ahí es cuando empieza la justificación. No, es que se murió la abuela, no es que se le murió el perrito, o porque lo vacunaron, que es la culpa siempre las vacunas para todo. Mira, Entonces, es y a mí común. me encanta que hagas ese punto y que toques ese punto, Gaby, porque yo creo 100% en la intervención temprana. Lo he visto por medio de mi Fundamental. trabajo en los últimos 12 años y lo he visto con mi hijo. La intervención temprana es algo clave. Y la intervención temprana en este país solo se consigue con un diagnóstico. Pero ya vamos a llegar allí y la importancia que se tiene. Pero bueno, te sigo el cuento. Lo primero que le mandan a hacer es una prueba auditiva, porque si el niño no Ujú, escucha, pues a lo mejor no está prestando atención. ujú. La prueba auditiva salió completamente normal. Y tenía Y ella me dice, bueno, 15 meses, ¿no? tenía En 15 ese momento. meses, sí. A los 18 meses, vamos para las vacunas de los 18 meses, y yo le hablo a la doctora y le digo, doctora, ¿por qué no lo referimos a un especialista? Porque ya no dice ni siquiera pide agua. Y antes no pedí, y antes pedía, por lo menos el tete, la botellita. Entonces ella, por mi insistencia, yo me puse a llorar, o sea, súper dramática. Yo, o sea, a mi hijo le pasa algo y yo de aquí no me voy sin una referencia. En los Estados Unidos, si a ti no te refieren a ver a un especialista, tu médico de cabecera no puedes ir, así tengas el dinero. Tú vas con el dinero en efectivo y lo pides Sumamente importante y, puntualizarlo, porque y yo que vengo de no Venezuela funciona. y del Ujú. sistema venezolano, usted quiere ir al neuropediatra, usted paga su consulta y usted va. Pero aquí hay que Exacto. pasar varios pasos. El médico de cabecera o el pediatra debe hacer Ujú. la referencia. Si usted quiere ir, no va a poder, porque si no va referido es que no lo van a ver. Y siempre, muchas veces le Exactamente. digo a la mamá, y creo que nosotros, los colegas, los médicos, nunca podemos menospreciar lo que está viendo la mamá, porque es la que ya la ve todas las 24 horas. Nosotros lo estamos viendo en un momentito en la consulta. Y muchas veces la conducta que muestran en la consulta, porque se asustan, porque creen que lo van a pinchar en una Ujú. vacuna o lo que sea, no es la conducta habitual del niño. Entonces hay Ujú. que prestarle mucha atención a la mamá, y lo digo en el libro, hasta la abuelita, porque muchas veces la mamá, sobre todo si es primerista, como no tiene el punto de comparación con los hermanos, pero la abuela sí, y la abuelita sabe, este muchacho tiene algo. Mira, eso, lo que tú estás diciendo, incluir a los familiares, eso acá se denomina como Person-Centered Planet. Es planeación
centrada en la persona. Así es. Y eso se consigue muchas veces, y eso lo hacemos nosotros, lo hago yo constantemente, con adultos que están dentro del espectro y que no son verbales. Eso es lo que usamos. Hablamos con la prima que juega con él, hablamos con la mamá, hablamos con la tía, hablamos con el hermano, y todas esas personas, toda esa información la sacamos de todas las personas que están alrededor de ese Así es. individuo. Y bueno, lo refieren al centro se llama CDRC, que es el Child Development Center de aquí de Oregon, de la Universidad de Oregon. Y la prueba se la hicieron a los 22 meses. Te ponen a ti en un cuartito y se agarran al niño y lo llevan a un espacio en donde está él solo. Tú ves a tu hijo por medio de un espejo. ¿Le hicieron A2? ¿Perdón? ¿Le hicieron el test de A2? Sí. El A2 Y es un test psicométrico que es una de las pruebas de mayor confiabilidad y tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico del trastorno del espectro del autismo de TEA. Entonces, es una de las que se hace, digamos, se puede hacer a muy corta edad y es bastante confiable. Recuérdense que el autismo no tiene un diagnóstico, el diagnóstico es clínico, no hay una resonancia, una prueba de laboratorio donde sale el autismo en la sangre. No, nos valemos del examen clínico que hace el especialista más las evaluaciones psicométricas. Eso es muy importante porque yo tengo mamás que me dicen, no, es que no lo han enviado a un neurólogo, mamás latinas. Y yo siempre trato de educar a la familia y le digo, bueno, en los Estados Unidos no es un neurólogo quien hace un diagnóstico, porque el autismo es un trastorno de conducta, un behavior. Se examina de otra manera, no hay una resonancia, por eso Y no en uno de sale, los por eso posts no. anteriores que hice hace poquito, uno de los temas que yo trataba era, ¿es real este aumento de casos de autismo? Lo que pasa es que ahora hay más personas capacitadas para hacer el diagnóstico. Eso, Psiconeurólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, psicólogos infantiles, neurólogos, pediatras, incluso un buen pediatra está en capacidad de hacer el diagnóstico perfectamente. Entonces, cuando ya hay un grupo de especialistas mayor que podemos hacer el diagnóstico, obviamente ya esos niños que pasaban y llegaban a la vida adulta, y hay muchísimo, próximamente vamos a tener un live que dice mi hijo autismo mi hijo tiene autismo y yo también, porque muchas veces llegamos al papá a través del hijo. sí, sí, es muy cierto. Acá, acá, pues, muchos papás me dicen eso, es que ahora hay mucho autismo. ¿Qué está pasando? La comida, las vacunas. No, 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 hay más diagnóstico, hay más Hay más diagnósticos. conocimiento. Sí, Porque el autismo es un paraguas y dentro de ese así es. paraguas hay muchos síntomas. Una persona dentro del espectro autista puede tener un síntoma, o puede tener 5, o puede tener 15, o puede Exactamente. tener Por eso se 2. llama espectro. Yo siempre digo, tenemos azul, esta intensidad de azul, pero este también es azul. Siendo el mismo color, tiene intensidades diferentes. Lo mismo ocurre con el autismo. Entonces, a tu nene lo Entonces, diagnostican a los 22 meses. lo diagnostican a los 22 meses y de allí, bueno, es el duelo, ¿no? Literalmente se pasa un proceso de un duelo. Sí. ¿Sabes? La negación, el por qué a mí, el por qué pasó esto, no, pero puede ser que no. A mí ese duelo me duró como 3 semanas y yo le digo a los papás con los que trabajo que tienen recién diagnóstico, le digo, eso no es medible. Usted tome el tiempo que necesite para procesar todo lo que está sintiendo. Yo necesito que usted pase ese duelo, yo necesito que usted, ¿sabe? Llore lo que tenga que llorar, haga las preguntas que tenga que hacer, entendiendo de que en algún momento hay que ponerse los guantes y, ¿qué más? Ocuparse. Ocuparse. Eso fue lo que yo hice. Hay una persona con la que yo conversé en un momento determinado, y yo me senté a llorar y me dijo, deja de preguntarle a Dios por qué y pregúntale para qué. Y eso a mí se me quedó como, ¿sabes? Como si me lo hubieran tatuado. Y yo dije, bueno,
nada, si hay una persona, y esto se lo digo a todos los papás que estén acá, o algún familiar, si hay alguien que puede ayudar y abogar por su hijo, es usted, más nadie. No es una institución que va a venir y lo va a ayudar, no, es usted. Pregunte, sea curioso, investigue, busque segundas opiniones, no se quede con lo primero que le digan, sea creativo. Eh, Aquí te están sí, preguntando, uno de los que están en línea, que en qué parte de Washington estás. yo no estoy, yo estoy en Oregon, en el estado de Oregon. El condado en el que yo vivo se llama Washington y ahí es donde trabajo y ejerzo De todos modos, lo que nosotros hago. voy a poner después del live todos los datos para que los que estén en esa Ujú. zona puedan dirigirse a la institución donde Vanessa trabaja. Y igual vamos a poner toda la información para que la gente pueda accesar a la información de la que estamos hablando hoy. Entonces, tu niño le dan el diagnóstico y tú de una vez empiezas con el sistema de terapia. O sea, al otro día, mira, yo hice así y dije, yo soy una terapista. Empezaron viniendo a casa porque fue antes de la edad escolar, entonces intervención temprana venía a la casa y la intervención temprana es un programa que debería estar en todos los estados porque es un programa que viene de fondos federales. Y quiero dar esta información. Todos los programas que hay para personas con discapacidades son a nivel nacional. Y es porque en 1990 American Disability Act, fue un colectivo de personas con discapacidades, demandaron al gobierno federal por no recibir educación inclusiva, por no, empezaron a cerrar las instituciones, que las instituciones estuvieran abiertas hasta los 60, donde literalmente la persona que tenía un niño con una discapacidad le daba al niño a la institución y allí se hacían muchos abusos, hacían muchos experimentos con niños con síndrome de Down, con autismo o con cualquier trastorno de conducta. Entonces, esto en 1990 se hace una coalición en contra del gobierno federal y se pasa una ley que es la American Disability Act y es quien garantiza que el gobierno federal de los taxes que todos los taxpayers, todos los que pagamos taxes, aportamos a nivel federal y estatal, porque nosotros nos sacan taxes de dos entidades, del estatal y del federal. Una porción de ese dinero se va hacia los fondos federales que se distribuyen a nivel nacional para proveer servicios, acomodaciones y soporte para cualquier persona que tenga una discapacidad cognitiva que le impida el desarrollo diario. En eso Ahora, es que este se basa la programa que elegibilidad. tuvo la oportunidad de estar tu niño, que es el programa de intervención temprana, Uh -huh. es solamente para personas que tengan seguro, que tengan documentos legales en los Estados Unidos, o puede cualquier persona que no tenga documento. No, estoy ilegal, así lo estoy diciendo claramente. No tengo papeles, yo estoy ilegal. Puede tener la opción de entrar a ese programa así no haya nacido en los Estados Unidos. Sí tiene. Y sí tiene porque en los Estados Unidos el niño, por más que el niño no tenga una documentación, un permiso de seguro, un seguro social, el niño tiene derecho y eso es una ley federal, tiene derecho a acceso a la salud y a cuidados preventivos. Y eso es, la intervención temprana es un cuidado preventivo. ¿Por qué? Porque está el niño sin sin ese apoyo y ni esa intervención temprana, el niño probablemente no va a poder lograr muchas cosas sin las terapias de habla, sin las terapias Ocupacional. ocupacionales. Yo te voy a eh, decir mi la, experiencia aquí en Texas, humildemente, lo que yo veo. Y una de las mamitas que está conectada, que me pidió tanto, por favor, habla de Brian. En este caso, este joven ya es adulto, tiene 23 años, pero nos han uh-huh, cerrado tantas puertas, tantas, tantas, tantas. Y siempre la situación es, no tiene papeles, no tiene social, no tiene seguro. Entonces,
aquí, y yo soy la primera, yo los monto en mi carro y me los llevo. Yo me los he llevado para el hospital. Entonces, esta oportunidad es de oro porque no sabemos qué puerta tocar, porque podemos tocar muchas puertas, pero es la puerta adecuada. Una persona que tiene ya el diagnóstico, sí, no tengo, no importa, no tengo seguro, no tengo dinero, pero yo puedo ir a este lugar y me van a decir, mira, puedes accesar a este programa y a este programa. En este caso, por supuesto, estoy comentando el caso de un adulto, pero fíjense que este programa de intervención temprana son para niños antes de que entren en la escuela. Y esto abre una ventana grandísima porque este programa de intervención temprana les va a dar las primeras herramientas para que él pueda ser escolarizado de una manera más adecuada, ¿cierto? Eso es correcto. ¿Cuánto tiempo duran los niños en este programa en particular? Intervención temprana es de los 2 a 5 años, en donde se da terapia del lenguaje, terapia ocupacional y terapia del comportamiento. Estos 3 años van a ayudar al niño, 1, a prepararse y 2, a preparar lo que se llama el IEP, es el Plan de Educación Individual. En ese IEP, que es un documento legal, donde está estipulado que el niño tiene una discapacidad, que el niño tiene impedimentos para hacer diferentes cosas sin ayuda o sin algún tipo de soporte. Ellos más o menos dan lo que llaman un outline, es como un pronóstico del tipo de ayuda que el niño va a necesitar en el colegio, del tipo de apoyo que el niño va a necesitar en transiciones. Y aquí es algo que yo quiero encarecidamente pedirle a muchos padres. Yo he trabajado con muchos padres que dicen, es que yo no quiero que mi hijo tenga una etiqueta. Les voy a decir algo. En este país, si el niño no tiene esa etiqueta, no hay fondos federales y no hay un documento legal a reorganizar mis ideas. El diagnóstico sirve, 1, para que el seguro médico pueda pagar por esos beneficios, por esas terapias, por ese trabajo que hay que hacer 1 a 1 con el niño. Y 2, que el gobierno federal le da a cada distrito escolar. Las escuelas reciben taxes de las personas que están, de las casas que están a su alrededor, se va un porcentaje hacia las escuelas, pero también recibe dinero estatal y dinero federal. Ese dinero que ellos reciben, si el niño no viene con un diagnóstico o con un IEP, una reporte de educación especial, la escuela no puede dedicar el dinero que tiene asignado para niños con discapacidades a ese individuo. Entonces, la única manera que el niño va a recibir 1 a 1 terapias, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, un experto o un educador en educación especial, un psicopedagoga, es con un diagnóstico. Exactamente. Y es la manera en que... Importantísimo, y si algo nos tenemos que quedar en este live, es esto. No Entonces, es el diagnóstico no es la etiqueta, el diagnóstico es para darle a sus hijos la herramienta. Es la llave y es la herramienta para que su hijo reciba el apoyo que necesita. Es más, lo vas a sacar del general y lo vas a poner en un lugar especial donde ahí van a estar dirigidos los fondos y los recursos económicos, recursos humanos y todo lo que él necesita para llevarlo a que él pueda llevar una vida independiente y pueda incorporarse al campo laboral. Siempre le digo yo a los papás, y a veces un poquito al psicoterror, por ley los papás nos vamos primero. Y cuando nosotros nos vamos, que somos los cuidadores, ¿qué le vas a dejar a tu hijo si le estás cerrando la puerta y le estás quitando la llave para que reciba el apoyo? En este país que lo hay, porque en nuestros países o en otros países que no tienen estos programas, bueno, ya toca a los padres costear las terapias, pero aquí las hay. Pero necesita la llave y la llave es el diagnóstico. Entonces insistimos en lo que hablamos al principio, el diagnóstico precoz y la intervención temprana nos abre una puerta y un camino de posibilidades para que mientras más
temprano empecemos la intervención, le demos todas las herramientas a ese chico para que pueda incorporarse a la educación y más adelante al mercado laboral. Oye, qué interesante. Mira, Aquí este están programa que me diciendo, estás aquí hablando no están lo diciendo tenía. mi hijo fue diagnosticado por el distrito escolar. El distrito escolar no lo diagnostica. El distrito escolar hace una referencia porque está viendo una dificultad en el aprendizaje, está La viendo sospecha diagnóstica. algún Es la sospecha, pero impedimento. tiene que ser confirmada. Es confirmada por su pediatra y por el estudio que le hacen. Pero muchos maestros, ¿sabes? Son los primeros que se dan cuenta. Entonces, para hacer un resumen, tenemos que ser honestos cada vez que vamos con el doctor. Y cuando hablamos específicamente de los ISQ, o sea, hice esa referencia porque yo tenía papás que me decían, no, pero él sí toma agua. Y yo le decía, ¿sí toma agua? Sí. De 10 veces, ¿cuántas veces toma agua por sí solo? Bueno, una. Si de 10 veces toma una, entonces no toma agua. Y bueno, en Latinoamérica usamos mucho la escala de Denver, pero es similar a la que se usa aquí en los Estados Unidos, es bilingüe, o sea, está en inglés y en español. Así que si usted, mamá, cuando vaya a su pediatra y le den esta escala para que usted vaya midiendo, mi hijo tiene 3 años y debe hacer esto, debe decir tantas palabras, debe combinar, debe agarrar esto, debe agarrar la cucharita. Pero que Y tengamos usted en va, mente de que cuántas veces lo hace sin aquí hay una palabra que es el prompting, sin iniciarlo. O sea, que lo inicie él solo. Eso es importante. Si él lo hace solo, o no, si lo hace, pero con mi ayuda, porque yo se lo tengo que recordar. Entonces no lo hace porque está acudiendo a un soporte natural para que eso se dé. y Hay soportes fíjense que volviendo al naturales. testimonio de Vanessa, a tu testimonio, ella observó que algo le preocupaba e insistió con la pediatra. Y esto es muy importante porque, insisto, en el consultorio, el tiempo y el sistema americano, que hay un poco de barrera, porque es diferente, definitivamente, está la computadora, es más tecnológico, pero los papás somos los que muchas veces tenemos que empujar el diagnóstico. Doctor, a mí me preocupa que mi hijo dejó de hablar, o mi hijo hacía esto y ya no lo hace, o que mi hijo, yo espero que comparado con los hermanitos, con los primitos, él no habla lo que tendría que hablar a esta edad. Entonces, insistir, siempre insistir cuando algo nos preocupa y cuando algo sale de lo esperado. Y yo Hay que yo les voy a dar una primicia aquí. En el sistema médico de los Estados Unidos, si es una consulta para la consulta anual del niño, lo que le llaman el Well Child Check, esa consulta dura media hora. Usted tiene 30 minutos con el médico. Si es nada más de seguimiento, son 15 minutos. Legalmente el doctor nada más va a estar con usted 15 minutos. Y es si entra el doctor, porque puede entrar el physician assistant, el asistente del asistente o el asistente. Yo Es siempre así. le digo a los papás con los que trabajo, anote, agarre una libretita y anote para que no se le olvide nada, lleve todos sus medicamentos, para que se vayan preparados, porque ese tiempo es muy reducido. Y si tú vas a hablar de más de una cosa, entonces tienen que hacer otra cita, porque tú viniste, lo que llaman el chief complaint aquí, es por esto. Y de eso vamos a Te dolió el hablar. oído, es que no te van a ver el ojo, es el oído. No, es el oído. Vanessa, si Entonces, yo te pregunto, uh-huh. y disculpa que te interrumpa, ¿cuál es el siguiente paso o el paso más inmediato? Por ejemplo, tú saliste del consultorio, vamos a suponer que un niño de 3 años y sale del consultorio. Sí, tiene autismo, tiene TEA, está en el espectro. ¿Cuál es el paso necesario? ¿Cuál que viene después? ¿Qué es lo que yo tengo que, a dónde voy? La referencia del doctor es lo más importante. El doctor le va a decir, lo vamos a referir a cualquier centro con el que ellos estén trabajando o con el que tengan más cercano o el que acepte el seguro médico que usted lleve. Usted le va a decir al doctor, ¿me puede dar el número y la locación en donde está ese doctor al que van a referir mi hijo? Ellos O sea, usualmente en no el tienen centro donde problema tú en darlo. trabajas es un centro de referencia. No, en el centro en el que yo trabajo es un centro que se hace
lo que llamamos manejos de casos para personas que tienen una discapacidad cognitiva o una discapacidad que le impida llevar una vida normal. O sea, que pueda vestirse, que pueda bañarse, que pueda, regularmente es personas que tienen autismo, tienen Down syndrome, tienen cerebral palsy, que es parálisis cerebral, y esos son los servicios del condado. Todos los condados tienen este tipo de servicios. Y estos servicios se pueden aplicar desde que nace el niño. Si el niño nace con un diagnóstico, por ejemplo, nosotros tenemos referencias de bebés que nacen con Down syndrome porque ya se sabe que esa discapacidad pues va a durar para toda la vida, no es algo que pues, va a poder mejorar ciertas cosas y va a poder con terapia hacer algunas cosas u otras, pero no va a tener un funcionamiento. Sí. Exacto, va a necesitar un soporte. Una o más áreas. Entonces desde allí se empieza a trabajar con ellos, con la mamá. Y es desde estar pendiente de que si fue al médico, que tiene referencias, de que si se le paga, por ejemplo, los servicios de Developmental Disability, donde usted trabaje, tienen varios planes y una de las cosas que ellos dan es pagar algo que se llama Care Relief. Le dan aproximadamente como 20 horas al mes, dependiendo de cada caso, porque todos estos casos son individuales, para que venga una cuidadora a la casa y le ayude con el niño. O si usted tiene que irse de viaje, no solamente por de trabajo, pero simplemente para que los papás tomen ese descanso, se queda una cuidadora allí en su casa que puede ser escogida por usted mismo, ¿verdad? Que sea una tía, un primo en el que usted confía. Esta persona va a recibir un pago por medio del Estado para que usted pueda irse una semana de vacaciones o 3 días. Es dependiendo de las necesidades que tenga el niño. Todos estos planes son sumamente individualizados porque dos personas con el mismo diagnóstico no van a necesitar el mismo soporte y no van a estar de la misma manera impactados por la discapacidad. ¿Y en qué consiste exactamente tu trabajo? O sea, ¿qué haces tú allí en ese servicio? O sea, ¿en qué consiste? Vanessa Green llega y esto es lo que yo hago en mi día a día. Lo que yo hago son planes de evaluación y apruebo servicios dependiendo de la necesidad que tenga la familia y el niño o el adulto. Desde es que son muchos, son tan distintos. O sea, yo puedo hacer un plan en base a que un adulto de 18 años que está dentro del espectro autista quiere conseguir un empleo. Entonces, ¿qué proveedores tengo yo que puedo pagarles para que sean el job developer y el job coach que le va a entrenar al niño o al adulto mientras que está en el trabajo? Porque esos son servicios. Aquí en los Estados Unidos. ¿Desde qué edad puede empezar la persona y hasta qué edad puede accesar? A recibir servicios desde bebé, desde los 6. Sí. Por ejemplo, alguien con Down syndrome es alguien que califica desde el nacimiento. Sí, desde el nacimiento. Un niño que tenga un diagnóstico de autismo ya es, pues, ¿Y un con una edad un poco adulto más puede avanzada. ingresar también? Sí, porque entonces hay adultos que desarrollan una discapacidad. Es muy valiosa. Una persona que pueda tener una discapacidad adquirida, por ejemplo, tuvo un stroke o tuvo un accidente de tránsito o lo que sea, y que adquirida, no es que nació con eso, sino que de forma adquirida tiene una discapacidad, puede accesar a estos programas por ley. Vanessa, y la pregunta de oro, así no tenga seguro, así no tenga papeles, así no tenga nada. Para Developmental Disabilities Department no tiene que tener seguro y no tiene que tener papeles. Ahora, cada estado acá tiene cierta autonomía y el estado, el gobierno estatal decide en qué poner dinero, en dónde poner dinero y en dónde no. Hay estados que tienen menos recursos, que por lo menos Oregon es uno de los estados que tiene más recursos para personas con discapacidades. Oregon tiene
como ley, se llama Employment First, que cada persona con discapacidad tiene el derecho de trabajar De trabajar. y los empleadores tienen la obligación de darle trabajo Tal vez y en proveer las Texas, acomodaciones por ser un necesarias que esa estado persona. de alta migración y de ser un estado fronterizo, mi experiencia no es tan buena, si lo digo abiertamente. El acceso es más lento, mucho más lento. Y otra cosa que observo, tal vez en tu caso que está en un estado que mayoritariamente se habla inglés, recordemos que Texas, además que es multicultural, es prácticamente bilingüe. O sea, uno va, atiende Ujú, al banco y todo te lo van a poner, te van a dar la opción de hablar en español también. ujú. Entonces, en el tema del bilingüismo he notado mucho retraso en el diagnóstico porque se asume que la demora del lenguaje es por el bilingüismo o es porque en la casa se hablan varios idiomas. Entonces, como que se espera un poco más estos líneas del neurodesarrollo de lo esperado, siempre se les da un poquito más de margen por Ujú. el tema de que no son padres inmigrantes, hablan otro idioma, etcétera. Es lo que yo observo, a lo mejor es una opinión muy sesgada, pero es lo que yo observo aquí. Ahí vuelvo yo al tema de qué estamos haciendo nosotros, qué tan proactivos estamos siendo nosotros. Sí, de que los papás, Porque y esta plataforma justamente hace porque hay lo que muchos quiero hacer es eso. filtros, hay muchos filtros, hay muchísimos filtros, pero qué tan persistentes somos. A mí me cerraron muchas puertas, pero yo esperaba, si yo había hablado con esta, yo esperaba que esta se fuera al lunch y hablaba con la otra, Ok, porque eso. No estaba, tiras la toalla. estaba el futuro de mi hijo en juego, entonces para mí era demasiado importante Exacto, no tirar este, la toalla. Que si no esta se tirar la cerró, hay que toalla. seguir dando para adelante. Muy bien. Exactamente. Entonces, es sumamente importante de que nosotros como migrantes, uno, en cualquier tipo, en cualquier centro médico, tienen la obligación por ley de proveer un intérprete. No hablen, es que no hablo inglés. Puedes llamarme un intérprete, porque es una legalidad. Volviendo al tema de la parte estudiantil, los niños cuando están en edad de colegio que reciben este IEP, y esto fue una de las cosas que más me llegó a mí. Mi primer IP fue una experiencia como medio terrible, no por mí, porque yo era bilingüe y tuve la capacidad de entender lo que me estaban ofreciendo y de, sabes, defenderme un poco. Pero vi muchas mamás que no hablaban inglés y que salían sin entender absolutamente nada de lo que estaban haciendo, de lo que estaban pidiendo, de lo que a sus hijos le había dado. Entonces yo empecé a, a ser voluntaria. Yo le decía, ¿usted quiere que yo entre con usted? Yo le interpreto. Y yo le decía a la mamá, bueno, acuérdese que usted puede escoger. Acuérdese que usted puede decir que no está de acuerdo y después usted puede traer ciertas modificaciones. Porque eso es lo importante de un plan individualizado, ya sea por una discapacidad o en el colegio. Usted tiene el derecho de decir, no estoy de acuerdo, me lo llevo a mi casa, lo leo y yo voy a regresar con otras ideas. Los padres tienen que entender de que en la educación de sus hijos y en la salud de sus hijos tienen el completo derecho de decidir qué es lo que a mi hijo le conviene y qué es lo que no le conviene. Mira, aquí una mamita nos pregunta, está en Texas. Si me voy a Oregón con mi hijo con autismo de 23 años, inmigrante, ¿pudiera conseguir algún tipo de ayuda para él? Voy a ser bastante sincera con esto y eso es dependiendo de... cada caso es distinto, cada caso es distinto. Oregon, lo que sí le puedo garantizar es que Oregon tiene muchísimas ayudas para personas con discapacidades y es un estado que invierte mucho en la prevención y en la labor social. Definitivamente aquí, por mi experiencia, que tengo muchos amigos en el resto del país, hay más fondos para diferentes cosas, hay muchos más fondos. Eh, pero no pudiera decirle, ¿sabes? Sí, No quiero que no decir lo algo de podemos lo cual me vaya a generalizar. arrepentir, no lo puedo Sí, generalizar. Me encantaría decirle, sí, usted aquí va a tener todo, pero si usted conoce a alguien o puede hacer llamadas desde allá,
pudiera empezar un poquito a indagar. Si hay un diagnóstico de una discapacidad cognitiva que impacta la vida diaria de su hijo, probablemente sí. Muy bien. Probablemente sí, Mira, sí que ahí tengo reciba otra ayuda. pregunta de otra mamita que fue mi último live con esta mamita, que es una mamita genial, espectacular. Nakari nos pregunta, ¿y si son dos niños con discapacidad, se puede obtener ayudas para ambas? Por supuesto, porque cada niño es un individuo Así con es, diferentes, de los mismos derechos. de pronto tengan la misma discapacidad o el mismo diagnóstico, pero funcionan de manera completamente distinta. Así mismo es. Así mismo es. Esta mamita tiene dos nenes con condiciones genéticas y las dos necesitan apoyo. Pero, claro, lo que aquí estamos, como la mayoría de los que se están conectando, supongo que están en Texas. Por supuesto, es que realmente sí vemos diferencias, Pero muchísimas. hay Porque servicios que recordemos que son, mire, hay servicios que hay a nivel nacional y esos servicios van a ser servicios que vengan de fondos federales. Um, por ley, la inclusión en cualquier distrito escolar que el niño vaya, el niño tiene el derecho de un plan educacional individualizado. Y en ese plan educacional individualizado tiene que estar estipulado lo que sirve para el niño como individuo. Esto quiere decir de que el niño puede funcionar en un salón normal, pero con un apoyo extra, con lo que le llaman aquí un aid. Entonces, es importante entender de que cada niño tiene una discapacidad y es su propio... Yo a veces le digo a las mamás, cuando me hablan del autismo ¿sabes? Y se sienten mal y están muy tristes por esto, yo le digo, mire, nosotros por fuera somos distintos. Tenemos que empezar a normalizar la neurodiversidad y entender de que muchas veces nosotros sufrimos por cosas que a nuestros hijos no le afectan. sí, Y como y nos veo mucha preocupamos gente por y cosas que a lo como, mejor nunca le van a pasar. exacto, y como veo, y si me das el tiempo, quiero compartir una historia. Para ver, a mí me encanta hablar de esta historia porque eso marcó a mí la vida. Fue un antes y un después de eso. Yo fui a llevarle un día algo a mi hijo al colegio y cuando me dicen, no, está en la cafetería, voy a la cafetería y lo veo comiendo solo. Yo cuando entro y lo veo comiendo solo, pues yo doy la media vuelta y me voy en lágrimas y me pongo a llorar. Y viene una de las maestras y me dice, Vanessa, ¿qué te pasa? Y yo no, que me dio mucha tristeza ver a mi hijo llorando solo. Yo no quiero que él esté solo. Yo quiero que tenga amiguitos, que se siente y que compartan con él. Yo no lo vi porque no quería que me viera que había llorado, porque cuando dicen, no, es que el autista no se da cuenta, del niño con autismo no se da cuenta, no, eso es mentira. Entonces, Mi hijo sabe exactamente cuando algo me pasa. Y yo me regreso a casa, cuando él llega, yo llego a casa y hablo con mi esposo, y me dice, no te pongas así, ¿por qué no le preguntamos cómo se siente él? Y cuando él llegó, yo le digo, ¿cómo te fue en tu colegio? Bien, ¿qué comiste? Comí esto, ok, ¿y qué más? ¿Y cómo estuvo todo bien? Digo yo, y el almuerzo te gustó, me encantó. Le digo yo, a ti ¿dónde te sientas tú cuando almuerzas? Me siento en la mejor mesa, mami. Y yo le digo, ¿cuál es la mejor mesa? Y me dice, la que está limpia y no tiene niños ruidosos a mi alrededor. Yo estaba viviendo un dolor que él no sentía. Él estaba feliz. Él estaba feliz estando solo en una mesa donde estaba completamente limpia y era su espacio seguro. Él escogió estar él allí. escogió Entonces, estar allí. entonces nosotros, cuando hablamos de inclusión y cuando hablamos de proveer esa inclusión, tenemos que entender y tenemos que preguntar, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué quieres tú? Oye, esta Y historia la todos voy a los, usar. y todos Si lo hubiera los sabido, lo hubiera planes, puesto en el libro, seguro. y todos los Si lo hubiera planes, conocido, lo hubiera incluido en el libro. y todos los planes de educación especial que se hacen y todos los planes empleo con apoyo se hacen en base
a esto. Eso es algo que aquí usan mucho, se llama Plan Centered Planet. Centrado y planificado usando de centro la individualidad, la personalidad, los deseos, las habilidades. Y eso es algo que yo quiero comunicar hoy, que le digo a las mamás que están conectadas y que tienen un niño con algún tipo de discapacidad: concéntrense en las habilidades, porque usted no va a buscar un trabajo diciendo, bueno, es que yo a veces llego tarde, ¿sabe? Y, y yo chequeo mucho el teléfono. No, usted va a un trabajo, usted, yo, Vanessa, voy a un trabajo a hablar de lo que yo hago bien. Y nuestros hijos dentro de esa discapacidad también tienen muchas otras habilidades. Muchas Entonces enfoquémonos fortalezas, en muchas explotar fortalezas. y en explotar esas habilidades y esas fortalezas y presentémoslo así. No enfocarnos en la discapacidad. La discapacidad está allí, está escrita en un diagnóstico y va a estar allí por el resto de su vida. Y eso lo sabemos. Pero ¿por qué no exploramos y explotamos esas habilidades? Porque yo puedo hacer ahorita aquí una encuesta y les puedo pedir a todas las mamás que están conectadas aquí ahorita que me escriban una sola palabra, una habilidad que su hijo tiene que no tiene otra persona que usted conozca. Y la vamos a encontrar más de una seguro. Muchas. Entonces, quiero decir con esto de que no es un trabajo fácil. Yo tampoco quiero romantizar el tener un hijo con discapacidades. Sí, No por es supuesto. romantizarlo. A mi hijo, aparte del año de tener el diagnóstico con estar dentro del espectro autista, el año pasado lo diagnosticaron con diabetes tipo 1. Oh, Eso fue, eso fue una persona a la que conozco me decía, bueno, pero si tú has luchado con tanta valentía, sabes, tú eres de esas mamás que uno mira que se dedica, mira lo que hace, tú tienes una carrera de la discapacidad de tu hijo. Y yo le digo, bueno, pero mi hijo no se puede morir de autista, pero de diabetes sí se puede morir. Y fue muy duro, ¿sabes? O sea, fue muy duro. Pero mi hijo a los 3 meses ya se inyectaba solo. ya nos quedan pocos minutos y si yo quiero, digamos, cerrar y seguro nos vamos a volver a encontrar y vamos a hacer muchos live juntas porque veo la interacción de las personas y creo que hay mucha gente que te quiere preguntar muchas cosas. Ujú. Yo te haría la pregunta del live de hoy. Y después del diagnóstico de autismo, a ti que eres una mamá azul, ¿qué? Si tú me vas a dar un consejo como mamá azul, porque yo siempre digo, yo soy de neuropediatra y yo estoy del lado del diagnóstico, pero yo no Ujú. estoy en tus zapatos. Pero tú sí eres una mamá azul. Y si yo a ti te pregunto, Vanessa, y después del diagnóstico de autismo, ¿qué? ¿Qué me responderías tú? Yo respondería varias cositas. Una, dese el permiso de procesar esos sentimientos que usted está sintiendo que son completamente válidos. Viva el duelo, sería el paso uno. Viva el Viva el duelo, duelo. Pero no vívalo se como, estanque como en lo el tenga que duelo. vivir, Pero no se pero no se estanque en el estanque, duelo. pero no se Exacto. Tiene estanque. que Viva, vivirlo y y por su otra cosa que etapa. es muy importante, vivan un día a la vez. Sí, Es que yo esa no frase sé me si la mi hijo va a quedo. hablar, es que no sé si mi hijo va a hablar, es que pues que yo ni siquiera sé si mañana voy a estar viva. Nadie Así es. tiene, Un día a la vez. ninguno de nosotros tenemos una bola de cristal para leer el futuro y saber qué va a ser de nosotros. Viva un día a la vez. Enfóquese, ahorita está en terapia ocupacional, enfóquese en la terapia ocupacional. Está Así en la parte mismo. del colegio, enfóquese en el colegio. Pero no quiera, sabe, no quiera Saltar correr, y camine, mirar no, la ansiedad no. es pensar en el futuro, en lo que ni siquiera podemos visualizar. Lo que estamos es en el presente, enfocarnos en el presente. Entonces, eso está muy bien. Viva su duelo, pero no se Viva su estanque. duelo, pero no se estanque Enfóquese en cada día, un día a la a vez. la vez, ¿Qué más? un día a la vez. Y creo que la tercera sería abrace, abrace el diagnóstico, abrace a su hijo, normalice. Y voy a dejar esto aquí como último. A mí me ha tocado, y a nosotras, las que nos ha tocado esta vida, nos ha tocado educar. No, conozco muchas mamás
que no les gusta que le pregunten y se sienten como ofendidas, no se ofenda. Cada vez que alguien le pregunta qué le pasa a su hijo, es una puerta que usted tiene para educar a esa persona y que esa persona se vaya a su casa hablando de que, ¿sabes qué? Conocí una mamá que tiene un niño y me contó su historia. Mira, pero el niño tiene autismo, pero el niño hace esto y el niño hace aquello. Eduque. Eduque a su círculo, eduque a su familia, eduque a su comunidad, eduque a quien usted vaya conociendo. Entonces yo aquí tomando tus palabras diría, y después del diagnóstico de autismo, que no lo esconda, mamá, no lo esconda. Sí. Cuando Vanessa nos dice, y yo tomo tus palabras también, abraza el diagnóstico. Es que cuando usted ya sabe lo que su hijo tiene, porque esa pregunta, ¿y por qué hace eso? ¿Y por qué mi hijo aletea? ¿Y por qué mi hijo no habla? Usted tiene la respuesta. Si ya usted tiene la respuesta y usted abraza el diagnóstico, usted va a dejar de preocuparse para ocuparse. Es normal que nos preocupemos. Yo tengo una hija adolescente de 15 años y claro que me preocupo de los novios, de todo. Es normal, somos papás. Pero cuando esa preocupación le quitamos la energía a la preocupación y se la damos a la ocupación. Y cuando yo hablo de ocupación es acciones. ¿Qué voy a hacer? Y esto es lo que queremos dar con este live. Es acciones. Que este live genere que después del diagnóstico de cualquier condición, no solo autismo, vienen acciones concretas. Viene intervención temprana, viene terapia del lenguaje, viene terapia ocupacional. Probablemente al neurólogo lo verá una vez al año. Nosotros no somos los protagonistas en esta historia. Yo soy un instrumento nada más. La protagonista es usted, señora, usted, papá, que nos están escuchando ahorita. Es que invierta la energía, no en la preocupación, sino en la ocupación de qué vamos a hacer ahora. Y si nos cierran una puerta, tocamos otra. Nos cierran una ventana, volvemos a tocar. Y llamo. Y busco el que sabe. Por eso yo tengo sentada aquí enfrente de mí a la que sabe. Porque ella es la que nos puede responder preguntas. Y Vanessa, ya estamos, nos quedan 4 minutos. Y no sé si hay alguna otra pregunta de las personas que están conectadas. Seguro te voy a volver a invitar. Leí algo que me gustó mucho. Ay, no me digas se conectó, ¿no? Se conectó, mira, se conectó una persona que yo quiero mucho, Gustavo, ¿cómo estás? No, Gustavo muchísimo. Es trabajó que tienes conmigo. muchos fans. Mira, Tienes Gustavo muchos trabajó fans, conmigo. Vanessa, tienes muchos fans. Mira, Gustavo trabajó conmigo y Gustavo tiene un buen trabajo. Gustavo se preparó muchísimo y trabajó muy duro para aprender. Tomaba clases de inglés, tuvimos job coaching con Gustavo también y Gustavo todavía conserva su trabajo, creo que ya tiene como 4 años en su trabajo. Está en el país, este no podrá ser el mejor país del mundo, pero sí es un país con muchas oportunidades Muchas y oportunidades. con muchos servicios para ayudar a personas que tienen alguna discapacidad. Y busque, pregunte, sea curioso, porque aquí hay servicios para corto plazo y hay servicios para largo plazo, el long-term support. Yo, Desde yo quiero tomar las palabras de Vanessa. Ya estamos sobre la hora, nos quedan 2 minutos para decir que sí, es cierto, los Estados Unidos es un país que tiene muchísimas ventajas, pero usted mamá que está en Venezuela, o usted mamá que está en Colombia, que tengo muchos seguidores desde Colombia, el espacio geográfico, bueno, sí, puede ser ventajoso, pero aunque usted esté en la África subsahariana, sin luz, sin agua y lo que sea, lo importante es lo que hemos dicho, que busquemos acciones. Yo voy a contar el primer capítulo del libro, y yo la he mencionado mucho. Marta Failace es una colega pediatra cuyo niño, que es el que escribe el penúltimo capítulo del libro, tiene autismo. Y ella vive en Maicao. Los que han ido para Maicao, es un pueblito colombiano que está en frontera con Colombia. Ahí hay Monte Culebra, como decimos vulgarmente en Venezuela. Ahí no había nada, nada, no había un tipo de ayuda. ¿Qué puedo hacer yo por mi hijo? Ella fundó un centro que se llama Sendy, en el cual yo tuve la oportunidad de trabajar muchísimo tiempo y que lo amo porque es esos sitios donde ocurren milagros todos los días. Aquí en los Estados Unidos, estos milagros son esperados, pero en un lugar como Maicao, donde no hay nada, solo chivos y burros caminando por la calle, no se esperaba que este milagro que se llama Sandy
existiera y que esos niños de esa comunidad que no tenían ningún tipo de acceso, ella entrenó terapeutas, hay terapia de lenguaje, hay terapia ocupacional, ayuda, soporte para las escuelas. Lo que le quiero decir, mamá, es que usted es la mejor terapeuta. Ahorita tenemos muchísimas herramientas, hay YouTube, hay muchas cosas donde podemos Mire, buscar. yo trabajo cuando ofrecemos asistencia tecnológica. Hay unos talkers, es unos programas en el iPad para poder comunicarse de una manera brillante. A mí me tocó tomar fotos de comida y pegar, ¿sabes? Con el velcro y andar con un libro y fotos. Y yo digo, estos niños ahora, ¿sabes? Hay mucha tecnología. Pero bueno, muchas gracias por este espacio, Gaby. Ya sé que se nos está acabando el tiempo. Maneja tus palabras de despedida y tu último consejo para todas las mamás y papás que están conectados ahorita, así como que, y que te voy a volver a invitar seguro, porque seguro quedaron muchísimas cosas pendientes, vas a ser otra vez mi invitada de lujo, como le decía, sí, todo el mundo me decía, sí, es de lujo, yo lo sé, que eres una invitada de lujo. Primero, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, en lo que pueda ayudar y la ayuda que pueda proporcionar, con mucho gusto lo haré. Abracen a sus hijos y ámenlos. Son perfectos tal cual como son. Eh, Sí. y, y, y eduquen con amor. Ahí alguien lo escribió y es cierto. Creo que por eso se me han abierto tantas puertas, porque todo lo que hago lo hago con amor y por el amor que le tengo a mi hijo. ¿Alguna Y no, anécdota chiquitica que me quieras contar en este trabajo que tú realizas? Yo que trabajo con niños especiales y aquí trabajo en el otro lado, cuidando niños especiales, yo te pregunto, ¿hay alguna anécdota que diga, ustedes trabajan en esas cosas? ¿Tú cómo? O sea, ¿hay alguna anécdota que tú quieras compartir con el público antes de irnos? Que tú digas, mira, a mí me pasó esto, y son esos pequeños regalos, esos pequeños milagros que hacen que sepamos que este es el lugar donde nosotros hemos sido llamadas a trabajar y a seguir trabajando. son muchos, pero es muy bonito y muy gratificante cuando tú ves que viene una mamá y se sienta a hablar contigo y te dice, bueno, es que mi hijo no sabe hacer nada. Y a los 6 meses el niño está trabajando. Eso para mí es el entender de que a veces es el estigma que tenemos nosotros, ¿no? Y quitarnos un poquito eh, esa, mm, esa venda de los ojos y entender de que muchas veces somos nosotros quienes nos limitamos, nosotros mismos y limitamos a nuestros hijos. Ellos nacen tal cual y como son, así como tienen discapacidades, tienen habilidades increíbles. Yo tengo un muchacho tuve un muchacho con el que trabajé. Él no habla, tenía 28 años para ese entonces, pero era muy bueno con la computadora. La mamá no creía que él podía trabajar. Lo inscribimos en un programa de coding para identificar códigos que estaban mal en un programa. Él trabaja desde su casa, 8 horas al día, identificando los códigos por su memoria y por la buena, el detalle, está muy orientado a los detalles. Eh, y él no habla y trabaja y gana más que su mamá. Entonces, ¡Wow! a veces somos nosotros. Identifiquemos las habilidades que tienen nuestros hijos y enfoquémonos en eso, en explotar esas habilidades, en apoyar esas habilidades y a entender de que como individuo ellos también necesitan ser Útil, incluidos, sí, porque a veces yo soy su mamá incluido. y yo sé lo mejor que yo respeto mucho de dónde vienen las mamás y de dónde venimos las mamás, pero a veces digo, cuando estoy hablando con la mamá, le digo, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Qué te gusta a ti? Porque esa, esa es la verdadera equidad e inclusión. Cuando estamos escuchando desde la persona cómo quiere ser incluido, dónde quiere reunirse conmigo. Y eso es importante, que Vanessa, los yo te dejemos, que los agradezco dejemos volar, porque ellos tienen sus propias alas. infinitamente.
Así mismo es. Yo te agradezco infinitamente este espacio que nos has brindado. Seguramente vamos a volvernos a encontrar. Ujú. Pueden seguirla en sus redes sociales. Este live va a estar colgado tanto en mi Instagram como, yo siempre lo edito y lo pongo más bonito, quito cuando me estoy quitando el lente, cuando tomo agua, en YouTube, lo van a poder ver y seguro te van a contactar porque ya individualmente tú a lo mejor puedes dar una orientación. Y nuevamente, este espacio Gaby Neuropedia es una ventana para brindar ayuda. A veces seguimos muchas tonterías en las redes sociales. Yo trato que lo que yo coloco siempre esté actualizado y sea un contenido de valor. Y tener invitados de lujo como Vanessa, que nos acompañó y nos dio muchísima información valiosa. Yo tomé un montón de apuntes y voy a seguir, yo también voy a seguir buscando y yo voy a seguir luchando también por mis chamos aquí en Texas. Vanessa, muchas gracias. Seguro nos vamos a volver a ver y en la distancia te doy un abrazo. Me quedo con muchas cosas que dijiste Muchas hoy. gracias. Abraza tu diagnóstico, me encantó. Abraza desde el amor, me encantó. Y espero que este live sea el primero de muchos y que esta ventana que siga abierta, siempre le digo a los papás, esta ventana está abierta para que todas las personas que quieran dar a conocer su condición, tengo el síndrome de tal, podamos seguir siendo un espacio para incluir, para ayudar y apoyar. Un abrazo grande, Tenemos que, Vanessa. tenemos, tenemos que normalizar la neurodiversidad. Seguro que sí. Por eso yo ando siempre con mis símbolos, porque es una, no es una propuesta, pero no es una propuesta, protesta, quiero decir, pero es una forma en que yo hago visible las causas que me parecen justas, las causas que me parecen bonitas. Tenemos que seguir luchando por lo que estamos convencidos que vale la pena. Vanessa y yo nos hemos dedicado a trabajar con chicos especiales, con chicos con discapacidad, porque Dios nos llamó ahí y nos sembró esa vocación en nuestro corazón y queremos hacerlo bien en el lugar y en el espacio que me tocó. Ya no estoy en Venezuela, ahora estoy aquí y voy a hacerlo lo mejor que yo pueda. Vanessa, te envío un abrazo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Síganla porque es Gaby. maravillosa. Fíjense que no solamente es una gran profesional, sino que tiene un corazón increíble. Así que ella puede individualizar algunos casos y dar muchísimas orientaciones. Y yo también sigo aquí abierta a través de mis redes sociales. Muchas gracias, Vanessa. Un besote, un abrazo, Un paz y besito a bien y que todos. todos Feliz reciban noche. una buena noche y descansen. Muchas gracias. Bye. Bye Aquí bye. que va a quedar colgado. Un besote, Vanessa. Te quiero mucho. Bye bye. Gracias. Un beso. Bye.